y hoy voy a hablar sobre el mantenimiento de sistemas de microcómputo. En todo este tiempo que llevo estudiando, ha sido aprender conceptos que tal vez a todos nos suenan, pero realmente no tenemos una definición como tal. Pero nos suenan porque vivimos y nos rodean todos estos componentes. Pero bueno, ¿por dónde iniciar? Claro, por la definición. Con esta opción técnica adquiriremos conocimientos y desarrollaremos habilidades necesarias para proporcionar el servicio de mantenimiento de equipos de microcómputo, como son las computadoras y sus periféricos, con el fin de conservarlas en óptimas condiciones para su operación. ¿Y eso es todo? Bueno, pero realmente esta definición se queda corta ante todo lo que emplea esta opción técnica. En ella puedes encontrar infinidades de aprendizajes, conceptos en los cuales todos te dirigen hacia un componente muy importante. Entonces, es aquí donde iniciamos. El módulo 1, el cual trata de la introducción al mantenimiento de equipo de microcómputo. Aquí es donde vamos a ver los conceptos clave para poder dirigirnos al mantenimiento. Y bueno, empezamos. Ese componente principal que había dicho es nada más y nada menos que el equipo de cómputo. Este es un dispositivo que todos en nuestras casas tenemos, el cual almacena todo tipo de información y que muestra una interfaz para nuestra disposición. Y bueno, ¿sabes cuáles son los dos componentes importantes del equipo de cómputo? Es el hardware y el software. El hardware son todos los dispositivos que se utilizan para interactuar con los datos de tu computadora. Y el software es el conjunto de programas, instrucciones o reglas informáticas, como tú le quieras decir, que gobiernan los procesos que pueden llevar a cabo las computadoras. Y bueno, en este módulo también se van los tipos de mantenimiento, como bien lo dice la opción técnica. Y bueno, el primero es el mantenimiento predictivo, el cual es utilizado para anticiparse a fallas, inspeccionando los equipos regularmente, pero sin desmontarlos, o sea, sin meterles mano. El siguiente mantenimiento es el preventivo, es destinado a la conservación del equipo realizando una revisión que garantice un buen funcionamiento. Nosotros lo llevamos a cabo, como ejemplo, cuando le hicimos limpieza de manera correcta al teclado, a la fuente del poder y al CPU, pero eso lo veremos a continuación. Seguimos con el siguiente mantenimiento, el cual es el correctivo, el cual trata de un conjunto de tareas técnicas destinadas ya a corregir las fallas de un equipo. Y por último, pero no menos importante, es el mantenimiento evolutivo, el cual es un tipo de mantenimiento que no se dedica a corregir o a prevenir posibles fallas, sino a hacer actualizar los recursos informáticos con los que se cuenta. Pero bueno, para realizar estos procesos principales de esta carrera técnica, como son los mantenimientos, se tiene que tener una gran variedad de conocimientos antes de realizarlos, como lo son algunas medidas de seguridad, el desconectar el equipo de cualquier corriente eléctrica cuando le vayamos a meter mano, tener una pulsera antiestática, contar con las herramientas necesarias para evitar cualquier daño a nuestro equipo. Conocimientos como la electricidad y la electrónica, las cuales se diferencian en que la electricidad se encarga del flujo de electrones y la electrónica se encarga de la transmisión de información a partir de la utilización de flujos de electrónicos de esta. También involucra los siguientes temas el módulo, los cuales son las corrientes. La corriente directa es cuya carga eléctricas o electrones fluyen en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose de polo negativo hacia polo positivo. Así como lo vemos en la imagen, es una línea continua. Y la corriente alterna es lo que de las dos se diferencia, es que la corriente alterna tiene movimientos oscilatorios. Y bueno, para calcular estas corrientes hay un dispositivo realmente importante, el cual es el multímetro. Este es un dispositivo electrónico portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas, como lo son la resistencia, la continuidad, la corriente alterna y directa, la frecuencia, la intensidad, etc. Y bueno, también podemos saber diferentes elementos que contiene un equipo de cómputo. Aquí en este módulo ves mucho los componentes de un equipo de cómputo, los principales, los cuales son, algunos de estos es el microprocesador, que se denomina microprocesador al circuito electrónico que procesa la energía necesaria para que el dispositivo electrónico en que se encuentra funcione ejecutando comandos y programas. Y el otro sumamente importante que está en nuestro equipo de cómputo es la tarjeta madre o la motherboard,
que es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora y tiene como función controlar todos los elementos del servidor. También, para saber la arquitectura de nuestras computadoras, hay diferentes, pero ¿qué son las arquitecturas de computadoras? Es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental en un sistema de computadora. También se suelen definirse como la forma de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadoras según los requerimientos. Y bueno, como podemos ver en la pantalla, existen dos tipos. La arquitectura Harvard y la arquitectura de von Neumann. En la arquitectura Harvard, la memoria es específica para almacenar. Y la arquitectura de von Neumann, la memoria almacena de forma indistinta los datos e instrucciones. Otro tema sumamente importante son los sistemas operativos. Y bueno, los sistemas operativos son los conjuntos de programas informáticos que permiten la administración eficaz de los recursos de un ordenador. También es conocido como sistema o software. Su principal tarea es administrar las tareas y recursos de un equipo, coordinar el hardware y organizar los archivos. Y como podemos ver, existe el sistema operativo abierto y el cerrado. ¿Pero cuáles son sus diferencias? El sistema operativo abierto es gratuito, tendrás que trabajar de manera colaborativa con los otros usuarios para mejorar el servicio, es inspeccionado por los usuarios y, o sea, que pueden modificarlo, como puede ser Windows. Este es un claro ejemplo. Un sistema operativo cerrado tiene un costo como diferencial abierto. Te ofrece soporte técnico y actualizaciones por el servidor. Te obliga a aceptar el nivel de seguridad que puede ofrecer y un claro ejemplo es el iOS. Otro componente fundamental de nuestro equipo de cómputo son las memorias. Existen dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, que por sus siglas es Random Access Memory, es una memoria de lectura y escritura. Su uso es almacenar datos temporalmente que la CPU debe de procesar temporalmente. Es una memoria volátil y es bastante rápida. La memoria RAM es una memoria costosa a comparación de la memoria ROM. Y bueno, ¿qué es la memoria ROM? Por sus siglas, Read Only Memory es la memoria de solo lectura, a diferencia de la memoria RAM. Almacena las instrucciones requeridas durante el arranque del ordenador. Esta memoria es no volátil, es un poco más lenta y es más barata que la memoria RAM. Y bueno, las prácticas llevadas a cabo, como había mencionado antes, fue hacer el mantenimiento preventivo de nuestra fuente de poder, del CPU y también de nuestro teclado. Aquí utilizamos diferentes procesos, diferentes materiales, como son las brochas, un paño, alcohol isopropílico y también si teníamos aire comprimido. Esto para quitar todo el polvo que se almacena en nuestros dispositivos. Realmente esto a todos nos dio un conocimiento de que tenemos que limpiar nuestros equipos, ya que yo tenía un equipo bastante viejito y pues realmente estaba lleno de polvo y pelusas, y entonces esto hace que nuestro equipo pues luzca sucio. Otra práctica que llevamos a cabo es el inventario físico del hardware. ¿Por qué creo que es importante? Bueno, para hacer un mantenimiento pues tenemos que desatornillar diferentes tornillos, diferentes piezas, los cables y todo esto. Entonces, un inventario nos va a ayudar a mantener todos nuestros componentes o nuestros tornillos de manera ordenada y para que no se nos pierdan y saber dónde están. Nosotros hicimos un inventario de todo lo que contenía nuestra CPU, como es el disco duro, su marca, sus características, la cantidad y el estado en que estaba. Aquí, como podemos ver en el ejemplo, lo hice sobre mi computadora, puse todas las características necesarias para que no haya ningún problema. Y bueno, creo que fueron prácticas realmente interesantes las que se llevaron en el módulo 1, ya que creo que a todos nos sirven este tipo de mantenimiento preventivo para que, como ya dije, el mantenimiento preventivo es anticiparse a fallas, inspeccionando a nuestros equipos regularmente. Entonces, esto es indispensable.
El siguiente módulo es el diagnóstico, uno clave para poder detectar fallas en nuestros equipos. En este módulo aprendimos que el diagnóstico de mantenimiento es el proceso de análisis que permite identificar las fortalezas y debilidades de nuestros equipos y así realizar algunas estrategias para mejorarlo. Hallamos que existe una metodología que nos ayuda para la detección de fallas, la cual está basada en sistematizar los procedimientos y técnicas que requieren para concretar la falla. La primera es la observación, la cual es tomar nota de posibles fallas y datos del uso que hay en el equipo de cómputo. La siguiente es el diagnóstico hipotético, el cual se basa en elaborar una lista de sospechas. Los elementos o cosas que veamos sospechosas, aquí es donde las vamos a implementar. El siguiente es la comprobación, ver si es real la hipótesis. Y por último, la acción de reparación, que es corregir las fallas. Durante este módulo investigamos también sobre el testeo, el cual trata de identificar el rendimiento, que también o mal funciona una computadora o si existen componentes dañados. Aprendimos cómo elaborar el testeo de la fuente de poder, la tarjeta madre, el procesador, los diferentes componentes que es de nuestro equipo que son realmente importantes. Algo realmente también interesante y que nos facilita el trabajo para poder encontrar un problema en nuestro equipo. Hablamos sobre el POS, Power on Self, por sus siglas, o autoprueba de arranque, las utilerías de diagnóstico, los códigos de pitido, todos estos procesos que nos ayudan a facilitar el trabajo y poder detectar fallas. Lo siguiente que se ve en este módulo, que es realmente importante, es el BIOS y la UEFI. Voy a hablar rapidísimo de esto. BIOS es Basic Input Out System o Sistema Básico de Entrada y Salida por sus siglas, que es un elemento fundamental en el arranque de la PC. Pues su papel es esencial porque también se encarga de detectar si existe algún inconveniente grave en el ordenador. Y UEFI, que es Unified Extensible Firmware Interface, es una interfaz entre el sistema operativo y el hardware de la plataforma en cuestión y es la responsable de iniciar el hardware de los dispositivos o equipos antes de dar el control al sistema operativo. Y bueno, ¿cuál es la diferencia o por qué existen estos dos? Bueno, UEFI surge como necesidad de complementar al BIOS, agrega funcionalidades como el arranque rápido, no permite el acceso a aplicaciones inválidas. Como sabemos, el BIOS tenía limitantes y es por eso que la UEFI surge y ahora es utilizada en los equipos recientes. El otro concepto que tenemos es el setup, que es una interfaz gráfica a través de la cual el usuario puede acceder y personalizar diferentes menús con los en cuenta BIOS, como el idioma, el orden de arranque, nuevos dispositivos, etc. Las prácticas que llevamos a cabo las realizamos mediante las herramientas de diagnóstico. ¿Qué son las herramientas de diagnóstico? Pues son programas que comprueban la computadora para buscar determinados problemas, también para ofrecer las posibilidades de corregir o encontrar problemas y también información sobre nuestros datos de nuestro equipo de cómputo. Nosotros investigamos si Windows tenía sus propias herramientas de diagnóstico y es aquí donde elaboramos nuestra práctica. Como Windows tiene diferentes herramientas de diagnóstico, la que yo realicé fueron el diagnóstico de la memoria Windows, que con esta herramienta podemos verificar que la memoria RAM que tenemos funciona de manera correcta. Así también pudimos ver de una tercera, que es WinFo, que muestra un listado gráfico, cuadros de porcentaje, entre muchos otros datos que puedes ver en tiempo real y guardar varios formatos para poder analizar y comprobar el estado de tu equipo de cómputo. La otra cosa que hicimos que es la prueba de autoestrés, que es una herramienta que prueba para ver para evaluar las capacidades de funcionamiento de tu computador. La aplicación que yo la siguiente práctica es la prueba de estrés, que es una herramienta de prueba que sirve para evaluar las capacidades de funcionamiento de tu computador. La aplicación que yo utilicé fue Cinebench. Y pues bueno, son en este módulo es bastante importante ya que pones en rendimiento tu equipo y sabes recibir información sobre realizando las herramientas de diagnóstico, ver todos los posibles fallas y realizar tus diagnósticos acerca de tu equipo.
Pasamos al módulo 3, unidades de almacenamiento e interfaces, el cual es bastante importante a mi parecer, ya que todos necesitamos de almacenamiento. Una unidad de almacenamiento es un dispositivo que realiza operaciones de lectura y o escritura donde almacena o guarda lógica y físicamente los archivos de un sistema informático. Existen dos tipos de unidades de almacenamiento. La permanente, la cual es la permanente, en la cual pudimos identificar las diferentes características de los tipos de unidades de almacenamiento, como los ópticos, magnéticas, aquellas que utilizan propiedades magnéticas, los materiales para almacenar su información, como un ejemplo, pues los discos duros magnéticos. El otro tipo de unidad de almacenamiento son los temporales, en la cual encontramos los siguientes dispositivos: la memoria USB, por sus siglas Universal Serial Bus, Compact Flash y Security Digital. También vemos sobre las interfaces y puertos. Y bueno, ¿qué es una interfaz? La interfaz se utiliza en informática para nombrar la conexión funcional entre los sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. Y bueno, un puerto es bastante común y se refiere a una parte de un equipo informático que nos permite establecer comunicación entre uno o varios dispositivos diferentes, ya sea por cableado o vía lógica o vía inalámbrica. Existen dos tipos de puertos. Los puertos lógicos, como ya mencioné, que en estos son interfaces de tipo software que permite controlar y diferenciar los diversos servicios que ofrece un equipo informático, logrando que se ejecuten protocolos de comunicación de red. Unos ejemplos que nosotros vimos fue el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo de transferencia simple de correo que permite el intercambio de textos por correo electrónico. Entre otros, el otro tipo de puerto es el puerto físico, que un puerto físico es una conexión o un enchufe de manera física, el cual es utilizado para conectar dispositivos de hardware como impresoras o mouse, permitiendo el intercambio de datos con otros dispositivos. Nosotros estuvimos viendo algunos puertos como el PATA, el SATA, el Thunderbolt, entre otros. Aquí en este módulo vimos un componente sumamente importante también en el equipo de cómputo, pero en este se trata de una unidad de almacenamiento, el cual es el disco duro, que son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información o guardar, ya sean fotografías, videos, archivos de texto o programas informáticos. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema de informática. Y bueno, el disco duro, se le hacen particiones. ¿Pero qué es una partición? Es el nombre que le damos a cada archivo, o sea, hacer pequeños discos duros dentro de uno. Existen tres tipos de particiones. La primaria, que es donde instalamos el sistema operativo, con solo 4 particiones. La secundaria, que almacena los datos. Y la lógica, nos permite asignar el tamaño de archivos. Y bueno, las prácticas llevadas a cabo fueron cómo implementar un disco duro de mayor capacidad a nuestro equipo de cómputo. Investigamos sobre sus precios, si era más recomendable utilizar un tipo de disco duro externo o interno. Esta es una práctica realmente importante para mí, pues para destacar es cómo implementar el almacenamiento con mayor capacidad a nuestro equipo. En esta práctica tuvimos primero que ver cuál era nuestra capacidad de nuestro disco duro antes de saber qué capacidad aumentar. Y bueno, para esto había dos opciones. Era verificarlo con una aplicación de una herramienta de diagnóstico que nos permitiera ver la capacidad de nuestro disco duro. Por eso es que vimos en el módulo anterior las herramientas de diagnóstico, ya que nos proporcionan información sobre nuestro equipo. Y el otro era pues solo sacar nuestro disco duro de nuestro CPU y ver la capacidad. Verificamos diferentes opciones y pues encontré yo varios. Y bueno, en este análisis de mi disco duro me pude percatar pues que tiene muy poca capacidad y puede encontrar uno de mayor capacidad a un costo más accesible y con muchísimo más almacenamiento. El siguiente es el módulo 4, el cual trata de los periféricos de entrada y salida.
Y bueno, ¿qué es un periférico? Es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar o independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Y bueno, permite la entrada y salida de información desde o hacia el propio ordenador. Existen diferentes tipos de periféricos. Los de entrada, los cuales es cualquier elemento de hardware que envía datos o información a un ordenador y le permite interactuar con él y controlarlo. Un ejemplo es el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, entre otros. El otro tipo son los periféricos de salida, que recibe datos desde el ordenador y sirve para mostrar al operador de la computadora las operaciones que acaba de hacer. Un ejemplo son los monitores, las impresoras, los audífonos, los proyectores de realidad virtual y el otro tipo de periférico es entrada y salida, que son los capaces de enviar datos a un ordenador y recibir datos desde un ordenador, como son el módem, el router, las pantallas táctiles, la USB, el quemador, entre otros. Y por último, el de almacenamiento, que la mayoría son de entrada y salida, ya que se pueden extraer información del ordenador y guardarla en el dispositivo. Algunos ejemplos de estos son los CDs, el DVD, las memorias USB, los discos duros, entre otros. En este módulo, lo que más practicamos fueron los periféricos. Vimos los más utilizados en nuestro equipo de cómputo, como son las impresoras, los monitores, y cuáles son sus fallas más comunes. Esto para facilitar el diagnóstico, si es que hay alguna falla, y ver cuáles son los periféricos que más nos convienen, como por ejemplo los tipos de impresoras. Vimos que hay distintos tipos de impresoras, las láser, las de impresoras de inyección, cuál conviene más, cuáles son las más actuales y todo esto. Entonces, en este módulo, nos centramos más en esto y en ver en tipos de interfaces que son actualmente más utilizados, como el HDMI, entre otros. El siguiente módulo es el 5, el cual trata del ensamblado de un equipo de cómputo, y para esto hay que saber que existen dos tipos de equipos de cómputo. Los equipos patentes, o también llamados equipos de marca, que son aquellos que tienen un fabricante en específico, es decir, que son, entre comillas, de primera mano. Una de sus desventajas es que tienen un alto valor económico por el renombre, y bueno, algunas de sus ventajas es la garantía, que es muy duradera. Pues si prefieres una relación institucional con una compañía y necesitas la certeza de que tarde o temprano, si surge algún problema, será atendida por tu garantía. Y otra ventaja es que pues tengas más confianza del equipo. Otra desventaja es que suelen quedar obsoletos rápidamente, ya que pues las compañías así los arman para que sigas comprando y comprando y comprando, y así pues ser más ricos. Y bueno, el siguiente equipo son los equipos genéricos, o también los equipos armados. Un equipo genérico es a lo que usualmente le llamamos como un tipo clon, es decir, no es ningún fabricante en particular el que lo crea, sino eres tú, y puede contener lo mejor si es que sabes elegir los componentes de tu equipo. Algunas de sus características es que pues el costo puede ser más barato de acuerdo a tus necesidades. Los componentes pueden ser mejores que los equipos de marca, ya que tú puedes ver qué tipo de componentes y qué marcas utilices para tu equipo de cómputo. Es más fácil acceso al mantenimiento, y algunas de sus desventajas es que no cuentas con un soporte técnico, o con las garantías pues es con cada componente que tú vayas a hacer de tu equipo de cómputo. Entonces, algunas son de sus desventajas, pero realmente ganan las ventajas en este. Y bueno, ¿cómo saber cómo seleccionar algún equipo de estos? Pues el primer aspecto que es importante es el dinero. Si cuentas con el dinero necesario, pues podrás comprar el producto que deseas. El uso que le vas a dar también puede ser otra clave. Pues puede ser un equipo que lo quieras para una oficina, donde no requieres un equipo demasiado equipado. O si eres un gamer, pues requiere de un equipo que cumpla con tus necesidades. Por lo tanto, puedes armarlo tú y complementarlo con los diferentes componentes, con más espacio, etcétera. Y muchas personas requieren las computadoras ensambladas, ya que pues permiten la libertad de escoger las partes con la mejor calidad. Esas son algunas de las recomendaciones. El siguiente
tema que se ve son la lectura de los manuales. Y bueno, un manual pues es una guía en la que se detallan los procedimientos pues, que se deben de llevar adelante para alcanzar un determinado objetivo previamente establecido. Y un manual técnico pues va dirigido a la dirección, al comprador, al administrador del sistema y a otros desarrolladores de software para que puedan darle mantenimiento a las cosas que se requieran. Un manual técnico debe de mantener objetivo y alcance del sistema, un manual de normas, políticas, procedimientos de la organización en las que se basa el sistema para su implementación, una descripción sobre los componentes de lo que venden, etc. Y bueno, las prácticas llevadas a cabo fueron con cómo crear tu propio equipo de cómputo, de acuerdo a las necesidades del usuario. Se nos dieron dos tipos de caso con diferentes presupuestos y diferentes demandas. En un caso eran sobre unos hermanos donde están en un grado escolar, entonces no necesitan un gran equipo de cómputo, entonces se les dio un presupuesto mínimo y pues se tuvo que ver qué tipo de tarjetas, qué tipo de componentes eran los más adecuados para su utilidad. El módulo 6 consiste en el respaldo y seguridad de sistemas, un concepto bastante importante. En este módulo es las copias de seguridad, que muchos de nosotros hemos implementado, pero realmente lo estamos haciendo bien. Bueno, ¿qué es una copia de seguridad? Bueno, esta se refiere a una copia de archivos físicos o virtuales a base de datos, a un sitio secundario para su preservación en caso pues, de alguna falla de un equipo o una catástrofe. Se hacen copias de seguridad de datos que se consideren vulnerables en caso del software defectuoso, corrupción de datos, falla de hardware, etc. Es importante hacer copias de seguridad de los datos almacenados cada cierto tiempo, y más en especial en aquellos que nosotros consideramos de gran valor, como textos, archivos, imágenes, videos, etc. Para tener una buena estrategia de copias de seguridad tenemos que pensar en el tiempo que va a tardar hacer esta copia de seguridad, el tipo de usuario, la cantidad de copias y la unidad de almacenamiento en la cual lo vamos a hacer. Existe la copia de seguridad manual y automática. Hay algunos sistemas operativos que cuentan con su copia de seguridad. Nosotros hicimos una práctica sobre cómo hicimos nuestra copia de seguridad en Windows, en la cual se crea una copia de seguridad diariamente o puedes tú establecerla. Tiene un método de configuración cada cierto tiempo y por cuánto tiempo quieres mantener esa copia de seguridad. Realmente es bastante importante tener una copia de seguridad, ya que podrás recuperar los datos de una forma fácil y rápida. También pues tienes una disponibilidad inmediata pues, de la información que tienes guardada y tienes un control, tienes una integridad de tus datos. Para esto también, para hacer una buena copia de seguridad, existe la regla 321. La regla 3 se basa en realizar 3 copias de seguridad de tus datos, o sea, 2 copias adicional a la copia que tenías pensado hacer. La número 2 nos dice que para proteger más y aún más utilizarla, tenemos que la regla número 2 nos dice que para proteger aún más nuestros datos, tenemos que guardarlos en diferentes dispositivos de almacenamiento. La regla número 1 nos dice que mantener una copia de seguridad la tenemos que mantener afuera de la oficina y de la casa. Un ejemplo puede ser la nube. Es cierto que hay desventajas y ventajas al hacerlo de forma física y de forma virtual, pero así podemos conservar mayor nuestros datos. Existen 3 tipos de copias de seguridad, que es de tipo completo, que es recapitular toda la información; de tipo diferencial, que es añadir una copia de seguridad; y de tipo incremental. Los siguientes conceptos son imágenes y clonación. Bueno, una imagen y una clonación es el proceso en el que un programa clonador se copia exactamente todo lo que hay en un disco en otro. A diferencia de la imagen, que solo la imagen copia del sistema operativo y aplicaciones sin contenidos. Esa es la diferencia que hay entre estas.
La restauración de datos es un procedimiento para recuperar datos de disco duro en un equipo que se ha perdido debido a pues, alguna falla del sistema o un mal funcionamiento del hardware, en este caso de los equipos que están o sean utilizados. Los procedimientos de recuperación de datos pues, pueden ser utilizados para recuperar información de diversos tipos de medios, como los discos duros, la memoria USB, los servidores, cámaras digitales, CDs, etc. Existen diferentes tipos de aplicaciones para recuperar tus datos. Una que yo, en la cual mi práctica la hice, con la que la hice fue Recuba, que es una herramienta, un software que me ayuda a recuperar los datos de forma gratuita y es muy fácil de usar, pero también tiene muchas otras funciones avanzadas y opcionales. Esta pues te ayuda a recuperar todos tus archivos de los discos duros, de unidades externas de almacenamiento, como son el USB, etc. Y está disponible para Windows 10, Windows 8, etc. Los siguientes son los códigos maliciosos. Los códigos maliciosos tenemos por entendido que solo existe el virus, pero ¿realmente este es el único que existe? Pues realmente no. Los códigos maliciosos son programas o también conocidos malware, son programas que tienen como objetivo acceder a nuestro sistema sin que te detectes su presencia y obviamente sin nuestra autorización. Existen diversos tipos de códigos maliciosos como son los troyanos, los virus, los gusanos, los keyloggers, speedware, bots maliciosos, virus de macro, etc. Voy a dar un poco de definición y de lo que causan algunos, que el troyano pues son denominados así por el hecho de aparentar un software inofensivo para el usuario, pero al ejecutarlo permite al atacante hacerse con el acceso al equipo infectado, provocando daño al sistema, no provocando daño al sistema, pero sí se usa para el robo de datos. Los virus, los muy famosos virus que tienen como objetivo alterar pues, el funcionamiento de nuestros equipos, infectando su mando al actuar, es inmediatamente a la ejecución del código. Se suelen alojar en la memoria RAM, provocando una pérdida de datos. Entonces es aquí donde nos ponemos a pensar la importancia de las copias de seguridad, ya que si llega a pasar algún virus por nuestra computadora o algo así, tenemos algo que nos respalda, tenemos la integridad de nuestros datos gracias a nuestras copias de seguridad. Y bueno, ¿cómo podemos evitar estos virus, estos códigos maliciosos? Pues con un antivirus, que es un programa que nos ayuda a proteger nuestra computadora contra la mayoría de los códigos maliciosos. Y entre los principales daños que pueden causar estos programas pues son las pérdidas del rendimiento de nuestro microprocesador, nuestro borrado de archivos, alteración de datos, etc. Normalmente los antivirus monitorizan actividades de los virus en tiempo real y hacen verificaciones periódicas y de acuerdo con la solicitud del usuario buscan detectar y entonces anular o remover los virus de la computadora. Esos programas identifican los virus a partir de unas llamadas firmas o patrones identificables en archivos y comportamientos del ordenador o alteraciones no autorizadas en determinados archivos y áreas del sistema o disco rígido. Algunos sistemas operativos cuentan con antivirus, como es el caso de Windows, que tiene Windows Defender, que posee, que es un tipo de antivirus que es una herramienta para combatir los códigos maliciosos y amenazas en tiempo real y con una de las mejores bases de definición de virus. Y es muy sencillo de usar y pues es lo que incluye Windows. Y bueno, la importancia del antivirus pues es realmente importante, pues ya que será proteger tu equipo de cualquier. Y bueno, ¿qué es un firewall? O también llamado cortafuegos. En el mundo de la informática, pues es un sistema de seguridad para bloquear accesos no autorizados a un ordenador. Los cortafuegos pueden ser de dos tipos, pueden ser de software y de hardware, o una combinación de ambos. Nos permiten gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente que hay entre dos redes u ordenadores en una misma red. Si el tráfico entrante o saliente
cumple con una serie de reglas que nosotros podemos especificar, entonces el tráfico podrá acceder y salir de nuestra red sin ningún problema. Pero si no cumplen con estas reglas, entonces se detiene y se bloquea. Por lo tanto, podemos asegurar que con un firewall bien configurado podemos evitar instrucciones no deseadas a nuestra red y ordenador. Y bueno, pues los beneficios de tener uno es preservar nuestra seguridad y privacidad, proteger nuestras redes domésticas y empresariales, mantener a salvo la información almacenada en nuestras redes y servicios y ordenadores y evitar instrucciones de usuarios no deseados. Como vimos los conceptos anteriores, las prácticas llevadas a cabo fueron las copias de seguridad. Aquí en la imagen, la primera imagen, tenemos la copia de seguridad que hice en Windows, en donde se hace diariamente, y la copia de seguridad se mantiene cada 3 meses. Todo esto con la ayuda de las estrategias de copias de seguridad. La recuperación de datos, como bien lo dije, podemos encontrar la aplicación Recuba, la cual hace la recuperación de datos y es realmente sencilla de utilizar y ver en videos de YouTube. La clonación de discos duros, también hay una aplicación con la que descargue que se llama AOMI, en donde se puede clonar todo el disco duro. Nos habla de las redes de cómputo. Primero, ¿qué es una red de cómputo? Es un conjunto de elementos que se encuentran unidos o entrelazados y tienen un fin en común. Y bueno, una red de cómputo es un conjunto de equipos que pueden ser computadoras o dispositivos conectados por medios de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos que comparte información, recursos o servicios. Una red de comunicación es un conjunto de medidas técnicas que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos. Una red requiere de un sistema de comunicación, como es el emisor, que es la persona que envía el mensaje, el medio, o sea, el lugar en donde se envía el mensaje, y el receptor, la persona que recibe la información. Existen diferentes tipos de redes. Las redes de difusión, que su característica principal es que cuenta con canal de comunicación que se comparten en varios equipos. Las redes de punto a punto, que se comunican solamente 2 nodos entre sí, establecen un canal exclusivo e involucran 2 equipos. Y colisión, que es el choque de datos. En la actualidad existen diferentes tipos de redes. Las más conocidas son la LAN, que por su definición es Local Area Network o red de área local. Se encuentran enfocadas en cubrir distancias relativamente pequeñas, pueden ser en laboratorios o edificios de un corporativo de un solo piso. Su alcance abarca de 150 metros y hasta a 1 kilómetro. La siguiente es la MAN, que es Metropolitan Area Network o red de área metropolitana. Su alcance suele oscilar de 1 kilómetro a 25 kilómetros y bueno, como bien lo dice en su nombre, es para metropolitana como una ciudad, que cubre una ciudad o un territorio que corresponde a lugares cercanos en relación a un lugar en base. Y WAN, Wireless Area Network, red de área amplia. Pues es una red, como bien lo dice, que posee una gran capacidad de alcance. Su cobertura es de 100 a 1000 kilómetros de cobertura entre varias ciudades o incluso entre países. El siguiente concepto son los servidores de dominio, que es aquel capaz que nos proporciona un nombre o una identidad única en la web, la cual nos refiere a una dirección IP o protocolo de Internet, que a su vez pertenece a un servidor que te permite aplicar políticas para autorizar o rechazar ciertas características de un sistema operativo para ciertos y determinados equipos conectados a la red. En esta unidad también podemos ver los componentes de una red informática, como puede ser el cable UTP, también llamado cable trenzado, que es una clase de cable que está conformado por
pares conductores de hilos eléctricos que permiten conexiones simples en red de dispositivos y minimiza las interferencias que causan problemas de comunicación. Son fundamentalmente para señales que se desplacen desde el dispositivo de origen hacia el dispositivo de destino, de manera adecuada. Otros tipos de componentes que podemos ver son los cables coaxiales, que es un cable de transmisión de datos que se compone de dos conductores que se orienta de forma coaxial, separados para una capa de aislamiento eléctrico. Está diseñado para transportar señales de alta frecuencia y para protegerlos frente a interfaces electromagnéticas de fuentes externas. También podemos ver sobre las fibras ópticas, los cables de fibras ópticas, que se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido de vidrio transparente. Las interfaces de comunicación empleadas, que son los elementos que nos permiten la transmisión de información de un equipo de datos hacia un módem o hacia un medio de transmisión por el cual se va a comunicarse con otro equipo de datos. Para este tipo de componentes existen varias normas, como está la EIA, que es un estándar de cableado estructurado que define la forma forma de diseñar y construir y administrar un sistema de cableado correctamente, donde nos da ciertas especificaciones y requerimientos para poder realizar un cableado correctamente, la distancia, el rendimiento, etcétera. En este módulo también podemos encontrar algunas herramientas que nos ayudan para las redes de comunicación. Podemos encontrar el tester, que es un instrumento que te va a permitir hacer mediciones de diferentes parámetros eléctricos. Se trata de un conglomerado de instrumentos a nivel interno, lo que permite tener ese carácter multifuncional para poder hacer todos tipos de mediciones eléctricas. También hablamos sobre las pinzas criptadoras, que son una herramienta de tipo alicate que sirve para engastar terminales de cables de datos y corrientes eléctricas. Es un utensilio con el que podrás poner conectores y terminales en los extremos de los cables de antena o de datos. Esta sirve para no dañar los cables que tenemos y dar mayor facilidad a los cables, para romper los cables. Y también las herramientas de impacto, las cuales nos ayudan a las instalaciones de algún componente, o en nuestro caso pues realmente no es necesario, ya que nosotros tenemos que tener precaución con nuestros componentes. Algunos ejemplos de las herramientas de impacto pueden ser los martillos,